era necesario que alguien también sin pecado, puro, sin mancha, se presentase frente al juez. Porque es necesario que Cristo aplaque el rostro del juez. Ramón Pérez. Aquí, sígueme, Ramón. Ah, ¿lo tienes ahí? Ok. Además de porque su naturaleza no le permite, obviamente, transigir con el pecado. El hombre es pecador y culpable. Jesús nos autojustifica delante de Dios. Y Dios es el justo quien nos juzga. Amén. Entonces, además de porque Dios no transige con el pecado, también su rectitud demanda la satisfacción de la justicia. Él no va a dejar, obviamente, a ningún culpable sin su merecido castigo. Entonces, en este caso, su rectitud demanda la satisfacción de la justicia y en Cristo es satisfecha esa justicia. Y por último veíamos también porque su santidad no puede ser burlada por la impunidad. A diferencia de lo que vemos hoy, mucha, lamentablemente, injusticia, muchas personas que se burlan de la justicia precisamente porque no reciben ningún merecido. Con Dios no es así. La santidad de Dios no puede ser burlada. Y ahí vimos los pasajes. Amén. Repasando esto, recuerden cómo se efectúa la justificación en el impío. Hay una doble imputación, se atribuyen tanto la culpa por el pecado a Cristo, la culpa nuestra, el pecado nuestro a Cristo y la justicia de Él a nosotros. Entonces hoy vamos a ver antes de entrar hoy, vamos a repasar esos puntos de nuevo. ¿Para qué Cristo revela el rostro del justificador? ¿Para qué Cristo se presenta y cuáles son aquellas cosas que se hacen posible gracias a la justificación? Decíamos, primero, para librar al impío de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, lo primero que hace Jesucristo cuando, obviamente, y gracias a Él es posible eso, es que nos libra de la muerte eterna. Amén. Segundo, según ustedes van viendo ahí, no solamente de eso, nos libra del poder del pecado sobre nosotros. El pecado nos domina en la vieja naturaleza, el viejo hombre, siempre el pecado está poseyéndolo, dominando, y gracias a Jesucristo, una vez por todas, ya el por nosotros. Cristo nos ha librado de ese poder del pecado. Lo que antes amábamos hacer, ahora lo aborrecemos. Eso es una obra solamente de Cristo. Eso es una obra milagrosa de Dios en nosotros. Lo que antes amábamos y corríamos, igual como dice el apóstol, antes corríamos con ellos en todo ese desenfreno y pecado, ahora ya no más. Eso es gracias a la libertad que hemos recibido en Cristo. Y esa libertad incluye el poder del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Han sido libertados del poder del pecado. Amén. ¿Cuántos han sido libertados del poder del pecado? Amén. Hermanos, debe estar seguro de eso. Si no, y hablábamos de eso, el que ha sido libertado del poder del pecado no practica el pecado. ¿Ah? No es que no peque, no practica el pecado. Amén. También Cristo se reveló como justificador porque a través de esa justificación fortalece al creyente, nos fortalece a nosotros, obviamente en medio de la presencia del pecado, en un mundo como el que vivimos, donde estamos obviamente atacados por tantas situaciones y vemos pecado a diario en nuestro entorno y situaciones en nuestro entorno laboral, a veces en nuestra familia. Entonces,
gracias a Cristo nos fortalece también, aún en medio de esa presencia del pecado. Podemos ser aún tentados y aún así Él nos fortalece para que no pequemos. Amén. Por último, para bendecir al cristiano con una vida de fe, de esperanza y de paz. Romanos 5, 1, 4. Y ahí precisamente es donde vamos a comenzar hoy. Entonces, no sé si han visto la noticia, obviamente, como la vemos a diario, y quiero ilustrarlo de esta manera, porque cuando nosotros, muchas veces una imagen, ¿verdad? Como dicen, hablar más de 1000 palabras. Hoy en día, cuando vemos la noticia y vemos lo que está pasando, los periódicos y demás, en el internet, casi siempre va a haber un punto en común que es imposible pasar por alto en el día a día. Cuando usted ve esta gráfica, obviamente, ¿qué le trae a la mente? Automáticamente lo que le viene a la mente es guerra. Guerra. A veces la guerra no se ve así, necesariamente, con armas de fuego y tanques y demás. A veces hay personas que están librando otro tipo de guerra, conflictos, tensiones, discusiones, presiones fuertes, hermanos. Todo ese conjunto de situaciones a veces es lo que provoca que usted vea situaciones cuando que un hombre, ay mira que lo mató porque en el parqueo lo rayó. No fue porque en el parqueo lo rayó. Esa fue la gota, como dicen, que rebosó. Obviamente nunca se va a justificar una acción así, pero usted ve a la persona acumulando y de repente, ¿qué pasó? ¡Wow! ¿Cómo llegó a ese nivel? No, hermano, el ser humano, el hombre no tiene paz hoy. No hay paz. No hay paz. Incluso mucha vida matrimonial y obviamente en familia, en matrimonio, vida de pareja, conflicto diario y tensiones, terrible, y el hombre no puede tener paz. No hay paz, hermanos. Problemas, tensiones, hay un tema ahí, María Esther, con la ADP y con los directores y unos nombramientos, unas cosas, y después usted ve en otros países también problemas, y todo esto, obviamente, hermanos, nos lleva a pensar a veces lo importante de ese don de Dios. Y le voy a explicar ahora por qué. En Romanos capítulo 5, y ahí vamos a comenzar a trabajar con algunos beneficios de la justificación. En Romanos capítulo 5, versículo 1, habla del primer beneficio de la justificación por Jesucristo. Y dice así, mírenlo ahí, justificado pues por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Oiga bien, entonces, ahí lo primero que habla el apóstol y la primera bendición que menciona y el primer gran regalo que obtenemos gracias a la justificación por Jesucristo es la paz. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y aquí el término paz, aunque muchas veces lo han querido reducir a ausencia de guerra, que es la paz, la ausencia de guerra, no. De hecho, ni siquiera se refiere a lo que le acabo de explicar. Es una paz que va más allá de eso, de los conflictos que normalmente nosotros entendemos o con lo que lidiamos y luchamos. Y le digo que va más allá de que eso porque, hermanos, hay personas que no tienen ese tipo de conflicto. El conflicto de ellos no es discusiones, problemas económicos, que aquí, que allá, no. Son personas que usted lo ve y aparentemente están realizados.
no tienen ningún tipo de esos problemas, pero aún así no tienen paz. Oiga bien, aún así están lidiando con un conflicto más fuerte internamente, hermanos, que cuando usted está en enemistad con Dios. Ellos no saben por qué, algunos, a veces no saben, pero ¿qué pasa? Si tengo dinero, tengo casa, tengo una familia, estoy realizado aparentemente, tengo todo lo que cualquier otro quisiera, fama, poder, pero ¿y qué pasa? Que aún no me siento en paz. Bueno, hermanos, es que la paz que viene de Dios y que ese don va más allá de lo que entendemos naturalmente. No es la tranquilidad, no es solamente un sosiego, no. Se refiere a ese término shalom, que es lo que la palabra expresa en la escritura mayormente, más de 20 versículos, como estar sano, estar limpio. Shalom. Y por eso de hecho los judíos y muchos, ese es el término que utilizan para la salutación y para saludar. Y es el término que Pablo, muchos puntos de sus cartas también expresa. La paz de Dios sea con ustedes. La paz de Dios, shalom. Y esa paz, repito, no se refiere solamente a estar tranquilo o en sosiego, no. Es toda bendición, es un estado de bendición, de prosperidad espiritual del alma, que se refleja también obviamente físicamente, pero no es primordialmente lo físico, repito, porque aún estando en tribulación y en escasez, como vamos a ver ahorita, y en problemas, aún así el cristiano puede recibir la paz de Dios. Eso era lo grande, como Pablo lo expresaba, aún en tribulación y en persecución y en problemas, no, shalom, estamos en paz con Dios, gloria a Dios. Así que vamos a ver hoy lo que significa esa paz por medio de Cristo. Vamos a ver algunos puntos, algunas implicaciones, a partir de Romanos capítulo 5, del 1 al 21. Entonces sigo leyendo. Síganme por favor, resultado de la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y recuerden ahí, vuelve y se confirma y se afirma, obviamente, esta verdad. El justificador, el que nos justificó, nos ha librado de la paga eterna, obviamente, de esa ira. Ya ha sido aplacada. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que está hablando también de una cara de la doctrina de la cruz, que no solamente la justificación ahora, si se fijan, también entra otra doctrina primordial para nosotros, que es la reconciliación. En la cruz, mientras Él estaba llevando nuestros pecados, justificándonos,
también estaba reconciliándonos con Dios. Así que, pero no solamente eso, hermanos, fíjense bien, porque los versículos 6, 7, 8, Él está hablando en 3 tiempos. Él está hablando de algo que sucedió, de lo que Él está haciendo y de lo que está garantizando en el futuro. Y eso lo veíamos también el domingo pasado. Hablaba de que que nos glorificó, ¿recuerdan? Lo está hablando en tiempo pasado, nos glorificó, pero aún no hemos sido glorificados. Es hablando de la garantía que tenemos de que Él va a terminar esa obra en nosotros, seremos glorificados en Él. Ahora, aquí está hablando, diciendo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, tiempo pasado, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, éramos impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, presente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, presente. Ya estamos justificados en su sangre, presente. Eso es una verdad que nadie lo puede quitar, ni evitar, por lo que díganle lo que le digan. Presente, estamos justificados por su sangre. Y porque estamos justificados por su sangre, miren lo que va a pasar en el futuro. Realmente seremos salvos de la ira. Nadie puede contra esa verdad, nadie puede señalarle ni quitar esa gran verdad, si ha sido justificado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por favor, volvemos al versículo ahí mismo, 1. Y quiero que vean entonces en cada aspecto, en cada versículo donde habla de que nos gloriamos, en qué Pablo hace énfasis de que nosotros nos gloriamos. Mientras el apóstol cuestiona siempre el hecho de aquellos que se glorían en sus obras, de aquellos que se glorían en su labor proselitista, en su sabiduría o en la carne, él ahí nos exhorta y dice, mira en qué tú te deberías, o en qué todo hombre que ha sido justificado, toda mujer que ha sido justificada por Cristo, en qué debería gloriarse. Comienza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Pero también habla de que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Pero también habla de que nos gloriamos en la cruz, Gálatas 14. Pero también habla de que nos gloriamos en su poder. Así que mientras otros buscan mérito y logros para gloriarse en ellos, ya sea, repito, en su sabiduría, en su carne, en su obra, el apóstol dice, no, óyeme, todo lo que tú has recibido y la justificación y la paz con Dios que a través de Jesucristo, todos los méritos y toda la gloria es para Él. Así que gloríate en Él, gloríate en su cruz, gloríate en su poder, gloríate en su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día, cuando hay tanta gente y tantos hombres que se están gloriando ellos mismos, incluso desde muchos púlpitos, y no enseñan a nada a Cristo, hoy nosotros necesitamos una y otra vez recordarnos eso. Obviamente, debemos cada día decir como Juan, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Eso atropella la carne del hombre, pero exalta la gloria de Dios
y el espíritu humilde. Es necesario, hermano, es necesario. Gloria a Dios. Así que la verdad central, hermanos, que vemos aquí, comenzando con la primera bendición de la justificación, es que la verdadera paz del hombre solamente se logra al aceptar por fe el sacrificio de Cristo, quien pagó el precio de nuestros pecados, librándonos de la condenación. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz va más allá, repito, de no tener conflicto, problemas, pruebas, va más allá. Como decía, porque aún en medio de los problemas y los conflictos y las tribulaciones que pasamos, aún así estamos en paz. Y eso el mundo no lo entiende. Ya hay alguien que ha pagado obviamente el precio, que tiene los méritos, que ha logrado todo lo que nosotros no podíamos lograr. Y eso es un descanso más que suficiente. Gloria a Dios. ¿Qué significa entonces? Y que vemos que el apóstol habla aquí en Romanos. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Amén. Todo entendimiento. Amén. Amén. Esa es la paz que solo podemos tener a través de Cristo. El hombre inconverso, repito, no entiende eso. El hombre del mundo no entiende eso. ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo y esté así? No tenemos algo más que eso. Hemos sido justificados. Hay un precio mayor que se ha pagado. No importa ya lo que podamos atravesar. Aún la muerte física aquí de esta tierra es ganancia para nosotros, precisamente por eso. Ya, todo se pagó, todo se logró. Gloria a Dios por eso. Entonces, esa verdad central vamos a ir abordándola a través de estos puntos. No creo que lo veamos todo hoy quizás, pero igual les dije que íbamos a ir cubriendo casi siempre en 2 domingos estas lecciones, porque tiene una parte A y una parte B. Entonces, en el 1 y el 2 habla de la paz con Dios, Shalom. Entonces, aunque es un concepto, hermanos, fíjense qué delicado y cómo a veces el mundo y los eruditos quieren dañar, por decirlo de alguna manera, o falsear la palabra. Algunos han querido decir, cuando habla de tenemos paz con Dios, y en algunas incluso versiones de la Biblia habla de en futuro tendremos paz para con Dios. Y han querido justificar el hecho de porque habla de una paz futura. Sin embargo, la mayoría de escritos y lo que se puede validar por la misma escritura es que, hermano, es una paz presente. Y el apóstol se refería y hablaba de una paz presente. Tenemos, no es que tendremos, no, tenemos paz para con Dios. Y esa paz la tenemos. No la ganamos, repito, nosotros, ya alguien la compró por nosotros y la ganó por nosotros. Tenemos paz para con Dios. El tema es que en la tradición judía no existe quizá mucha escritura, precisamente, histórica que avale y que hable sobre la paz, porque obviamente en los escritos ellos hablan más de la ley y no de lo que obviamente Cristo ha logrado. Así que para Pablo este concepto es real y presente y solamente es una promesa a la cual se accede por la fe. La paz la tenemos por la fe en Cristo, no por nuestro esfuerzo. Entonces, luego sigue diciendo el apóstol sobre el amor de Dios, y hablando versículo 3 al 6 sobre el amor de Dios, diciendo, leo, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, aún, obviamente, en las tribulaciones, en las situaciones de sufrimiento, que aunque el apóstol no se está refiriendo en este momento, no podemos también hacer alusión que era a la iglesia como tal, porque hubo persecuciones que fueron luego, a cuando estaba escribiendo. Aún así, este pasaje, hermano, refleja no solamente estas persecuciones, quizás aisladas o futuras de la iglesia, sino también propias del creyente. Así que la prueba del amor de Dios y la prueba de la paz de Dios se muestran que aún en medio de las tribulaciones y esos problemas, nosotros estamos, hermanos, gozosos. Y eso es algo extraño y locura para el mundo. Aún así, estando en las tribulaciones y estando atravesando obviamente por sufrimiento, el que está en paz para con Dios, hermano, está gozoso. Y sigue diciendo, no solamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, sino, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando pasado éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo voy a unir esto con el 4, cuando habla ahí de completa salvación. La mejor prueba del amor es la que ha hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí hace una comparación. Mira, quizá alguien pueda morir, alguno, obviamente, quizás pueda morir por el bueno, pero Dios muestra su amor en que murió no por el bueno, sino por el malo, y no por un malo, sino por todos los malos que podían haber. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. De lo que está hablando Romanos aquí, de la mejor prueba del amor, fue un viaje y no fue un vuelo necesariamente en avión, pero fue un viaje más arriesgado y más sacrificar que ese que hizo ese hombre. Dios, estando en su trono, decide y dice: yo voy a hacerme hombre, voy a descender y voy a viajar a la tierra. Y voy a rescatar no a uno ni a dos, voy a rescatar a un pueblo que es mi pueblo. Son míos. Y Dios decide hacerlo solamente, precisamente por amor. Así que Él desciende, Cristo desciende, se hace hombre. Y Él emprende un viaje que Él sabía iba a terminar en la muerte. Pero no se quedó solamente ahí en la muerte. Él también resucitó y regresó a su casa y está con el Padre, dice la palabra. Está preparando morada para su familia. Y qué buena.
No se compara, hermanos, ningún viaje, ningún sacrificio, ningún episodio. No se compara con el viaje que hizo Cristo hacia aquí la tierra, por ti y por mí. Y gracias a ese viaje, aun cuando éramos pecadores, impíos, no debía Él venir. Dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí es que está la grandeza del amor de Dios. Ellos no tienen nada que aportar en esta tierra, ellos no tienen nada de bueno, no tienen nada realmente por lo que valga la pena morir, pero aún así tú vas a ir y vas a bajar y vas a morir por ellos. Sí, Señor, yo voy. Y emprende el viaje. Y Cristo pisa la tierra, y gloria a Dios por eso. Y vive como nadie más vivió, y gloria a Dios por eso. Y comienza a caminar como nadie más jamás pudo ni podrá caminar. Y gloria a Dios por eso. Y por eso dice Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y declare que Jesucristo es el Señor de señores, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios por eso. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Cristo sobrepasa todo, en que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por pecadores. No fue por gente buena. Cristo murió por pecadores. Y qué bueno que sea así. Porque ese sí le podemos llamar que fue un viaje de amor. Ese sí sobrepasa todos los esfuerzos y los sacrificios. Ese fue un viaje que aún hoy sigue teniendo relevancia y efectos y consecuencias. Allá el viaje de este hombre, listo, ahorita él se muere, ya la familia, un viaje más. Para esa familia significativo, pero el viaje de Cristo va a tener trascendencia y sigue teniendo trascendencia por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Sí, Jesús. La prueba del amor de Dios. Qué bendito amor. Oh Señor, gracias te damos, Señor. Oh, gracias, Jesús, por venir en rescate, Señor, hacia nosotros. Gracias. Oh Jehová, porque aún, Señor, cuando estamos perdidos en pecado, oh Jehová, Señor, tú viste, Señor, la señal SOS. Hoy viniste a rescate, Señor, de nosotros. Gracias, Jesús, por darnos, Señor, paz, paz. Gracias, Señor, por permitir, oh Jehová, la reconciliación, Señor, a través de tu Hijo. Gracias porque tenemos hoy paz, paz para con Dios por medio de Jesucristo. Oh Jesús, gracias por la reconciliación que permite, Señor, en cada uno de nosotros para con Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.